Vamos a empezar con el siguiente tema entonces, que es la ecuación del calor. Vamos a considerar una varilla metálica de longitud L, como esta que está dibujada acá. Nosotros podemos hacerle coincidir a nuestra varilla con nuestro sistema de referencia. Aquí va a estar nuestro X, acá va a estar nuestro Y, de tal forma que un extremo de la varilla esté colocado en el punto X igual a 0 y el otro en el punto X igual a L. ¿Qué características tiene esta varilla? Debe tener densidad homogénea y constante, obviamente, y además tiene que tener sección transversal constante. ¿Cómo entienden ustedes eso, chicos? Si yo le hago un corte a la varilla aquí, ¿no es cierto? Y mido esta área, esta sección transversal, es igual a la sección transversal, al área en este punto, también en este punto y así sucesivamente. A esta varilla nosotros le vamos a colocar una fuente de calor. Por ejemplo, en este punto de aquí, nosotros vamos a colocar un mechero, miren. ¿Qué va a hacer este mechero? Va a calentar a nuestra varilla. Esta parte va a ser más caliente y obviamente el calor se va a empezar a difundir a lo largo de la varilla. La varilla se va a empezar a calentar, en otras palabras. Y nosotros vamos a retirar ese mechero. Entonces eso vamos a describir acá arriba también. Sobre el cual colocamos una fuente de calor en un punto y le retiramos al tiempo t igual a 0. Además, nosotros vamos a considerar los siguientes supuestos. Vamos a considerar que la temperatura a lo largo de la sección transversal de la varilla es constante. ¿Qué significa eso? Yo voy a considerar este punto X que le voy a dibujar aquí. Si nosotros le cortamos aquí a nuestra varilla y le hacemos un zoom, lo que nosotros vamos a ver es esto. Esto es lo que nosotros llamamos una sección transversal. ¿Qué les dije yo ahorita? Que la temperatura a lo largo de esta sección transversal también va a ser la misma. Eso significa que si ustedes miden la temperatura en este punto o en este punto o en el centro de la varilla, todos estos puntos van a tener exactamente la misma temperatura. ¿Por qué sería importante este supuesto? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos esto? Miren, ¿cuántas coordenadas tú necesitas para describir la temperatura en el interior de esta varilla? Al menos dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas dos de aquí. ¿Se dan cuenta? Para describir la temperatura de este punto, nosotros necesitaríamos esta posición X y esta posición Y en el interior. ¿Qué nos permite este supuesto de aquí? Nos permite describir nuestro problema con una sola coordenada, fíjense chicos. Porque si la temperatura es constante a través de esta sección transversal, no necesitamos el Y, no necesitamos decir en qué punto del interior de la varilla nosotros vamos a tener esa temperatura, porque en todo este corte de aquí va a tener la misma temperatura. Este no es un supuesto tan loco que digamos, si es que nuestra varilla es delgada, como un cable de luz, por ejemplo. ¿Está claro, chicos? El otro supuesto. El cuerpo de la varilla está aislado. ¿Por qué será importante este supuesto? ¿Qué pasaría si esto no estuviera aislado, si fuera solamente un cable de cobre? ¿Se pierde Sí. el calor con los alrededores? Exactamente. Si no está aislado, no solo que se va a propagar el calor a lo largo de la varilla, sino que también va a irradiar calor con el medio, como dice el compañero. Entonces, si nosotros tenemos ese cable aislado, ya no va a pasar eso. Simplemente el calor va a estar fluyendo en el interior de la varilla. Entonces, la temperatura en el interior de la varilla, que le vamos a volver a llamar U ya, va a estar descrito por la ecuación del calor en una dimensión. ¿Qué es esta C? Es una constante. Obviamente guarda relación con el material. No va a ser lo mismo si esta varilla es de oro, de cobre, de hierro. Ciertos materiales, ciertos metales conducen mejor el calor, almacenan mejor el calor. C es una constante que depende o que guarda relación de la densidad del material, la conductividad térmica, capacidad calorífica. Y además, no solamente va a depender de eso,
no va a depender únicamente de las características y las propiedades físicas de la varilla. También depende de las condiciones iniciales. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una varilla en el un extremo T1, en el otro extremo T2. Aquí es donde nosotros le calentamos y esto se va a empezar a difundir, a conducir en el interior de nuestra varilla. ¿Cómo nosotros describimos la temperatura inicial de la varilla? A partir de algo que nosotros llamamos el perfil de temperatura. Vamos a hacer una gráfica aquí, en donde nosotros vamos a colocar la temperatura, que ya dijimos que se llama U, de la varilla en función de X, para cada uno de estos puntos en el interior de la varilla. Este es el punto donde nosotros pusimos nuestra fuente de calor, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener esto. Aquí va a estar una temperatura T2 y acá va a estar una temperatura T1. Esa curva de ahí es lo que se llama el perfil de temperatura. Como ustedes pueden ver otra vez, miren, se le puede representar una cierta f de x. ¿Qué es esto de aquí? Es la temperatura de nuestra varilla al tiempo t igual a 0 y para todo punto en el interior de la varilla. Y además, estas condiciones de frontera es simplemente el valor de la temperatura en los extremos de la varilla. Y como nosotros vimos, para la ecuación de la onda, en realidad nosotros podíamos tener tres tipos diferentes de condiciones de frontera. Eran condiciones de Dirichlet, podían ser condiciones de Newman o podían ser condiciones de Robin. ¿Cuáles son las condiciones de Dirichlet? Son condiciones sobre nuestra función. Si ustedes recuerdan, nosotros podíamos hacer coincidir el extremo izquierdo de la varilla con nuestro origen. Entonces coincide con el punto x igual a 0. Y al ser una varilla de longitud L, este otro extremo va a coincidir con el extremo x igual a L. Entonces, las condiciones son cuánto vale o cuál es la temperatura de esa varilla en el extremo x igual a 0 y para todo tiempo. Y cuánto vale la temperatura en el extremo derecho para x igual a L, también para cualquier tiempo. Y lo mismo acá. ¿Cuál es la diferencia entre una condición homogénea y una condición no homogénea? Las condiciones homogéneas son simplemente cuando son iguales a 0. Significa que el un extremo de nuestra varilla está, por ejemplo, a una temperatura de 0 grados y el otro extremo también está a una temperatura de 0 grados. Estas son condiciones de Dirichlet homogéneas. Cuando en el un extremo nosotros tenemos, por ejemplo, una temperatura T1 y en el otro extremo nosotros tenemos una temperatura T2. Y estas son, ¿no es cierto?, condiciones de Dirichlet, pero no homogéneas. Entonces, ¿cómo va a aparecer estas condiciones de frontera en los enunciados de nuestros problemas? Simplemente va a decir algo así, miren, cuyos extremos se encuentran a una temperatura de 0 grados. ¿Cómo van a encontrar estas condiciones de Dirichlet no homogéneas? Lo mismo, miren, cuyo extremo izquierdo se encuentra a una temperatura T1 y el derecho a una temperatura T2. Dirichlet, condiciones sobre la función, ¿ya? ¿Cuáles eran las condiciones de Newman? Eran condiciones sobre la derivada de nuestra función. Es decir, miren, antes aquí arribita nosotros teníamos esto, miren, nuestra función u en 0 y en t, y nuestra función u en L y en t. ¿Cuándo se llaman condiciones de Newman? Cuando no son las condiciones evaluadas de nuestra función, sino de la derivada de nuestra función. Por ejemplo, con respecto a x. En este caso de acá, lo mismo. ¿Qué significaba que sean homogéneas? Significaba que valían 0. ¿Y qué significaba que no eran homogéneas? Que sí tenían algún valor. Por ejemplo, j1 y j2. ¿Cuál es el significado físico de estas derivadas? La derivada de u con respecto a x. Esto representa el flujo de calor en la dirección x. ¿Qué significan estas dos
condiciones de aquí, las homogéneas, significa que no hay un flujo de calor por los extremos de la varilla. ¿Qué significa estas condiciones no homogéneas? Que tenemos un flujo de calor J sub 1 en el extremo izquierdo y un flujo de calor en el extremo derecho. ¿Qué dice en los enunciados de los problemas? Cuyos extremos se encuentran aislados. ¿Qué significa precisamente que estén aislados? No va a poder haber una disipación de calor por esos extremos. Lo mismo por este punto de acá, miren. No vamos a poder tener esto, no vamos a poder tener este flujo de calor. ¿Por qué? Porque el extremo izquierdo, x igual a 0, también está aislado. ¿Está claro? Fíjense acá, nosotros vamos a tener un flujo de calor de magnitud J sub 1 y por acá vamos a tener un flujo de calor de magnitud J sub 2. Como dice en el enunciado de nuestro problema, por ejemplo, a través del extremo izquierdo existe un flujo de calor de magnitud J sub 1 y a través del derecho existe un flujo de calor de magnitud J sub 2. ¿Está claro, chicos? Sí, esta es la palabra clave aquí, miren. Que los bordes o los extremos de la varilla estén aislados. Si estén aislados, significa que no hay flujo de calor. ¿Qué significa que no hay flujo de calor? Miren cómo nosotros definimos el flujo de calor acá arribita, como la derivada de U con respecto a X. Si no hay flujo de calor, significa que esa derivada es igual a 0. ¿En dónde va a ser igual a 0? En esos extremos en donde está aislada, miren. En este extremo de aquí y en este extremo de acá. En cambio, si es que no si no va a estar aislado, sí va a haber un flujo de calor en esas direcciones y en ese caso esas derivadas sí van a tomar estos valores de aquí. Nosotros tenemos las condiciones de Robin. Son condiciones mixtas. Eso significa que en el un extremo podemos tener una condición sobre la función y en el otro sobre la derivada. Por ejemplo, ¿cómo ustedes traducirían esto? El extremo izquierdo está aislado y el derecho está a una temperatura de T sub 1 grados. ¿Cómo traducirían esto a expresiones que nosotros podamos utilizar en nuestros problemas? Cualquiera puede. La derivada de U con respecto a X, ¿en qué punto? En 0, 0. Exacto. ¿Y el otro, la otra condición? U evaluado en L, T es igual a T sub 1. Exactamente. Este extremo está aislado, entonces no va a haber flujo de calor en esta dirección, por eso el compañero nos dijo que esto vale 0, y en cambio el extremo derecho va a estar a una temperatura T sub 1. Por eso nuestra U en LT tiene ese valor T sub 1. Listo, entonces empecemos con el primer caso, ¿ya? Vamos a estudiar la conducción de calor en una varilla con condiciones de Dirichlet homogéneas. Consideremos una varilla metálica de longitud L, cuyo cuerpo se encuentra aislado. Sus extremos se encuentran a una temperatura de 0 grados, como está dibujado aquí, y cuya temperatura inicial se puede ser descrito por una cierta función, f de x. Buscamos una expresión para la temperatura U, para todo x en el interior de la varilla y para todo t mayor o igual que 0. Este es nuestro problema. Acuérdense que esto es teoría, no es un ejercicio, pero nosotros podríamos ver exactamente como si fuera un ejercicio. ¿Cómo plantearía esto como un problema? Por ejemplo, considere una varilla metálica de longitud L, cuyo cuerpo se encuentra aislado, sus extremos a 0 grados y la temperatura inicial es de esta f de x, ¿no es cierto? Encuentre una expresión para la temperatura uxt para todo x y para todo t. Aquí tenemos que hacer lo que yo les había dicho. Tenemos que transformar lo que está escrito aquí en ecuaciones. Como dice que el cuerpo de la varilla se encuentra aislado, este problema puede ser descrito por la ecuación del calor homogénea, que es esta de acá. Miren lo que dice después. Sus extremos se encuentran a una temperatura de 0 grados. Miren, en un extremo, U,
para x igual a 0 y para todo tiempo está una temperatura de 0 grados. Y el otro extremo, x igual a L, también está una temperatura de 0 grados. Finalmente, miren, su temperatura inicial está descrito por una función f de x. La temperatura de la varilla para todo punto en el interior de la varilla al tiempo t igual a 0 está descrito por una función f de x. Todo lo que estaba escrito aquí nosotros le trasladamos a un problema que nosotros podríamos ya resolverle con las herramientas que nosotros hemos aprendido. A esto se le acostumbra dar un nombre, por ejemplo, le podemos llamar P. ¿Dónde vamos a resolver nuestro problema? Nosotros le vamos a resolver en el interior de este rectángulo. Listo, este es el problema que nosotros vamos a resolver ahorita. Nosotros buscamos o proponemos una solución de esta forma. Le vamos a derivar a este ansatz. Tenemos que hallar la primera derivada de u con respecto a t, que aparece aquí, y la segunda derivada de u con respecto a x, que aparece acá. Vamos a derivar la ecuación 4, hallando estas dos derivadas parciales, y a esto le vamos a reemplazar en la ecuación 1, en nuestra EDP. Ayúdame con estas dos derivadas. Esa sale x de x, t' de t. ¿Y la otra? X 2' de x, t de t. Tomamos estas dos derivadas y miren, le reemplazamos en la ecuación 1. ¿Cuál era la ecuación 1? Esta ecuación que está en negro de acá. La derivada de u con respecto a t, x de x por t' de t. Esto, la ecuación nos dice que es igual a c al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto a x, que era x 2' de x por t de t. Listo. ¿Qué hacíamos en este punto? Separamos en cada lado, ponemos todo lo que tenga la t y en el otro lado todo lo que tenga la x. Vamos a dejar todo lo que tenga t a la izquierda. T' sobre t de t. Y a la derecha vamos a dejar todo lo que tenga x. X 2' de x sobre x de x. Yo les había dicho que por convención o se acostumbra ponerle al c al cuadrado acá abajo, por ejemplo. Pero el viernes nosotros vimos que si le dejamos acá, no pasa nada. Para nosotros poder hacer esta división, obviamente eso significa que nuestro x de x tiene que ser distinto de 0 y que nuestro t de t también tiene que ser distinto de 0. Y en este punto, ¿qué concluíamos nosotros? Solo podía darse esta igualdad si ambas eran igual a una constante k, que nosotros no sabemos qué también será. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0, como ya hemos visto. Este es un problema diferente, no sabemos en realidad cuánto será todavía. ¿Y qué podíamos hacer una vez que ya introducíamos esta constante k? Separamos las ecuaciones diferenciales. X 2' menos k de x de x. Igual a 0. ¿Y la otra? T' menos k c cuadrado por t de t. Otra vez, utilizamos el mismo ansatz, utilizamos el método de separación de variables. ¿Y qué logramos hacer? Miren, transformar nuestra ecuación diferencial parcial en dos dedos, una de segundo orden y otra de primer orden. En este punto yo les había dicho que para resolver mejor estas ecuaciones, nosotros debemos completarlas utilizando las condiciones de frontera, que u en 0t, la temperatura en el extremo izquierdo era 0, y la temperatura en el extremo derecho también era 0. ¿Cómo nosotros utilizamos estas condiciones? Nosotros sabemos esto de aquí, que u de xt es x de x por t de t. Evaluamos esta respuesta de aquí para x igual a 0. 0 aquí es igual a x en 0, y esta condición tiene que ser igual a 0. Acá le evaluamos para x igual a l, x en l por t de t, y esto también tiene que ser igual a 0. ¿Qué podemos concluir? Concluiríamos que x de 0 y x de l es igual a 0. Exacto, ¿y por qué el t de t no puede ser 0? Por la restricción que está en la parte de arriba que tiene que ser diferente de 0. Exactamente, esto dice el compañero, mire, aquí. Tenemos el producto de dos cosas iguales a 0, o la una es 0 o la otra es 0.
t de t no puede ser 0 por esto de acá, entonces x en 0 vale 0. Entonces fíjense, otra vez como hacemos siempre, nosotros vamos a poderle completar mejor a nuestro problema. Este es un problema que tenemos que resolver y el otro es de esta ecuación de aquí, de primer orden. Estrictamente hablando, ¿qué deberíamos hacer aquí? Acuérdense que la solución de este primer problema va a depender de si k es positivo, negativo o 0. ¿Deberíamos hacer eso o no? Creo que podríamos saltarnos de ese paso porque en el anterior problema ya habíamos concluido que con k igual a 0 y k mayor que 0 no había solución o se llegaba a contradicciones. ¿Pero por qué? Porque es la misma ecuación diferencial. Exacto, entonces fíjense lo que se dio cuenta la compañera, ¿ya? Le voy a coger a esta ecuación y le voy a copiar y le voy a comparar con esta ecuación que nosotros resolvimos en la ecuación de la onda. Fíjense, cuando nosotros resolvimos nuestra primera ecuación diferencial parcial, nosotros llegamos a estas dos ecuaciones. Compárele a esta ecuación 5 con esta ecuación que tenemos que resolver ahorita. ¿Qué opinan? Son exactamente la misma, no son ni siquiera parecidas, es exactamente la misma ecuación. ¿Qué dijo la compañera? Que nosotros ya vimos que para k igual a 0 no es posible, para k mayor que 0 tampoco, y por eso nos podemos saltar, miren toditito esto que nos podemos saltar, ¿se dan cuenta? Y directamente ir a resolver esta ecuación para k menor que 0. Nos va a salir exactamente esta misma respuesta porque es la misma ecuación con las mismas condiciones. Aquí está un poquito más desarrolladito, yo les expliqué de dónde salía, bla, 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 pero porque era la primera vez. Esta ya creo que es la tercera o algo así, entonces nos vamos a saltar algunos pasos. Entonces vamos a resolver la ecuación 5 con k menor que 0. Yo les había recomendado a este k simplemente tomarle como un número gamma real distinto de 0, elevado al cuadrado. Todo número real, positivo o negativo elevado al cuadrado es positivo y con un símbolo menos acá. ¿Qué forma va a tener nuestra solución? Nuestro x de x. A la mx. Exactamente. ¿Cómo nosotros le encontramos ese valor de m? Con el polinomio característico. ¿Cuál es el polinomio característico asociado a esta ecuación? M al cuadrado más gamma al cuadrado igual a 0. Este es el polinomio característico de donde nosotros vamos a obtener el valor de esta m que está aquí. Si ustedes le resuelven, vamos a encontrar que esta m es complejo, miren. Entonces, si ustedes revisan la ecuación de la onda, ustedes van a ver cómo nosotros hicimos un desarrollo para ver qué hacíamos cuando teníamos estas raíces complejas. Yo les había dicho, debemos tomar estas raíces, reemplazarle en nuestro m, nos va a quedar una exponencial compleja. Yo les di un tip, desarrollen esa exponencial compleja en cosenos y senos, y ahí ustedes van a poder reconocer sus soluciones reales linealmente independientes que ustedes pueden utilizar para formar la solución general de esa ecuación diferencial ordinaria. ¿Quién me puede decir cuánto quedaría aquí directamente, por favor? A coseno de gamma x más b seno de gamma x. Exactamente. A y b son constantes que nosotros les vamos a determinar utilizando estas condiciones de aquí. Vamos a evaluarle a nuestra solución en x igual a 0 y después igualarle a 0. Y también le vamos a evaluar en x igual a l y igualarle a 0 también. Ayúdame con el primero. A ver, Entonces sería a por el coseno de 0, y el otro sería más b por el seno de 0, que sería 0 igual. Y la condición es igual a 0 y por tanto a es igual a 0. Ahora evaluémosle a esa solución que está en rojo en x igual a l. Como el a ya vale 0, sería b seno de gamma l. ¿Y esto cuánto tiene que valer? 0. Exactamente. B por el seno es igual a 0. ¿Qué significa eso? Suponíamos que b era diferente de 0 y el seno de gamma de l es igual a 0. ¿En qué puntos del seno es igual a 0? Cuando el argumento del seno vale 0
vale pi, vale 2pi, vale 3pi, así sucesivamente, ¿no es cierto? Npi, donde n puede ser 0, puede ser 1, 2 y así sucesivamente. ¿Qué hacíamos en este punto? Nosotros despejábamos nuestro valor de gamma. Gamma nosotros le definimos distinto de 0. Eso significa que en realidad le tenemos que descartar al 0. ¿Y para qué nos sirve encontrar gamma? Porque gamma estaba relacionado con esta constante arbitraria k. K era igual a menos gamma al cuadrado. Es decir, miren, nos damos cuenta de que nuestra constante ha sido menos n al cuadrado, pi al cuadrado sobre l al cuadrado. Y finalmente tenemos nuestra solución, miren. Nuestro a vale 0, entonces este término no hay. Nuestro b es un número real, no encontramos ninguna restricción, pero ya encontramos el gamma, miren. ¿Cuánto vale gamma? Vale n por pi sobre l por x. Es exactamente la misma solución que habíamos encontrado para la ecuación de la onda. Este es exactamente el mismo procedimiento que nosotros seguimos, un poquito más compacto ya, porque ya sabemos de dónde salen las cosas. Esto en realidad es algo sorprendente si ustedes se ponen a pensar. Por un lado, nosotros teníamos este tipo de problemas, el movimiento de una cuerda. Por otro lado, nosotros tenemos, entre comillas, el movimiento del calor en el interior de esta varilla. El calor se está propagando en el interior de la varilla. En ambos casos, nosotros supusimos que nuestro sistema iba a estar compuesto por una parte espacial y una parte temporal. ¿Y qué acabamos de encontrar ahorita? Que la parte espacial es exactamente igual para el calor que se está moviendo para nuestra varilla y para una cuerda que está vibrando. Listo, resolvamos la otra ecuación. T' de t menos c al cuadrado k t de t igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación es esa de ahí? Este es separable. Nosotros le podemos poner así. T' es igual a c al cuadrado por k por t de t. Podemos dejar todo lo que tenga t mayúscula al un lado. ¿Cómo resolvíamos esta ecuación? Integramos aquí e integramos acá, ambos lados con respecto a la misma variable. Esta es una integral de tabla en realidad, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual esta integral? La respuesta de esta integral era logaritmo natural de t de t. ¿A qué es igual esta integral de acá? Multiplicado por un t nomás. Falta algo más. Sumarle una constante. Llamémosle c sub 1 ya. Acuérdense que lo que nosotros queremos es nuestro t de t. Y ahorita tenemos ese logaritmo. ¿Qué hacemos generalmente? ¿Exponencial a ambos lados? Exacto. Esto dice la compañera, miren. Entonces, al lado izquierdo nos queda t de t. Y al lado derecho, ustedes se acuerdan, e a la c1 le podemos llamar c, ¿sí? Y e a la c cuadrado por k por t. Este c sí o qué, que es un real positivo. Aquí nosotros sí conocemos cuánto vale este k, ¿ya? Este k ya lo encontramos acá arriba. Reemplacemos este valor de k. Sería que nuestro t de t es igual a c por e a la menos c al cuadrado, n cuadrado, pi cuadrado sobre l cuadrado y por t. Nuestro n sigue yendo desde 1 hasta el infinito y eso significa que vamos a tener también un infinito número de soluciones. Como tenemos un infinito número de soluciones, nosotros vamos a hacer una combinación lineal, ¿sí?, de todititas de esa solución. ¿Se dan cuenta? La solución general se forma de esta forma. Y ya sabemos a qué es igual nuestro u sub n, entonces simplemente reemplacemos nuestro x de x y nuestro t de t. Por tanto, nuestro u de xt es igual a la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de alfa n por b sub n seno de n pi x sobre l de c sub n por e a la menos c al cuadrado, n cuadrado,
pi al cuadrado sobre L al cuadrado y por T. Este de aquí es lo que encontramos arribita como nuestro x sub n de x. Y este de acá es lo que encontramos ahorita como nuestro t sub n de t. Y estos dos multiplicados es lo que nosotros llamamos nuestro u sub n de xt. Y a estas tres les voy a llamar c sub n con palitos. Y te voy a reescribir a mi ecuación para que se vea menos desordenada y más bonita. Ya, esta sería la solución. Entonces, solo nos falta determinar estas constantes de aquí. Y estas constantes nosotros las determinamos a partir de la condición inicial, ¿no es cierto? Este de aquí es la distribución inicial de temperatura, el perfil de temperatura o la temperatura inicial de la varilla. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente evaluar esta solución que está en rojo para t igual a 0. Nosotros tendríamos u de x, 0. Toda esta exponencial es 1. Entonces nos quedaría la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de c sub n por el seno de n pi x sobre L. Y esto igual a f de x. ¿Qué deberíamos hacer con esta ecuación? Multiplicar a ambos lados de la ecuación por seno m pi x sobre L. Seno de m pi x sobre L, exacto. Integramos ambos lados. Este integral, por ejemplo, le podemos llamar i. Y el valor de ese integral va a depender de si m y n son iguales o son distintos. L medios si son iguales. Y si son diferentes, 0. Exactamente. Esos serían los dos valores que tuviera este integral. Lo que nosotros tenemos que saber es que en esta suma, la gran mayoría de esos términos se van a hacer 0, por esto de aquí, y solo va a sobrevivir un término, c sub m y i sub mm. Como son iguales, sería L medios. Y al otro lado tenemos la misma integral. Y como nos pedían c sub n, cambiémosle al m por el n. Y despejémosle de una vez. Entonces tendríamos que c sub n es igual a 2 sobre L por la integral desde 0 hasta L de f de x por el seno de n pi x sobre L de x. ¿Cuál es la solución de nuestro problema, chicos? Esta es nuestra solución, donde eso c sub n estaría dado por esta expresión de acá. ¿Qué significa eso? Que si nosotros conociéramos cuánto vale esta función, resolveríamos este integral y reemplazaríamos esos coeficientes aquí. Y con eso nosotros tendríamos una expresión precisamente para ese caso particular, caracterizado por esta forma inicial de la distribución de temperatura de nuestra varilla.